Amén. El Señor les bendiga, hermanos, en esta noche. Amén. Le doy gracias a nuestro pastor, amén, por la oportunidad que nos da, amén, de estar en esta noche compartiendo con ustedes. Es un privilegio, estamos felices de estar aquí, ¿verdad? Como ya dijo el pastor, mi nombre es hermano Alex Hernández, ¿verdad? Y estamos sirviendo, amén, como consejero, ¿verdad? Ayuda, ¿verdad? Y en todo lo que se pueda con la juventud. Y estamos haciéndolo, ¿verdad? Porque Dios ha sido bueno con nosotros y Él ha tenido, verdad, misericordia con nosotros, y nosotros, verdad, queremos dar también de regreso, verdad, ese gran amor que Dios ha dado a nuestras vidas. Así voy a dejar a hermana Emily y a hermana Helen, amén, que saluden también, verdad, y puedan compartir un poco. Amén, hermana Emily. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a cada joven, a cada dama, a cada caballero, ¿verdad? Que está viendo este programa, que sea Dios bendiciendo su vida. Para el amigo que está viendo este video, estás en el lugar correcto, amén, en la sección de Facebook correcta. Hello everyone, God bless you. My name is Emily. We are from the Church of Bethlehem. We are from the Youth Society, and we're glad to have everyone here today. It's a privilege and an honor to be here and talk about the love of God. Amen. Amen. Amén. Que el Señor les bendiga. Me siento privilegiada de estar en este lugar, pues sabemos que tal vez no somos las grandes predicadoras, amén, o entendedoras de la palabra, pero en lo poco que el Señor nos ha dado, pues eso es lo que nosotros vamos a dar en esta hora. Sean todos y cada uno bienvenidos, cada dama, cada caballero, cada joven, cada niño que está viendo este programa, amén. Yo sé que este programa es de mucha bendición para muchas personas, amén. Así es que quiero dar la bienvenida a todos y cada uno. Y como dijo Emily, pues están en la página correcta, amén. Lo hacemos con el propósito de que conozcan que hay un Dios que tiene poder, que cambia, que restaura, que transforma. No es porque no tengamos nada que hacer. Yo creo que nosotros, Emily, hermano Alex, amén, tenemos muchas cosas que hacer, pero lo hacemos porque estamos agradecidos con el Señor, amén. Así es que quiero mandar saludos a algunas personitas que están conectadas. Quiero saludar a mi hermana Elizabeth Umansor, que el Señor la bendiga, y hasta Maryland. Hermana Yuri, que es la esposa de nuestro pastor de jóvenes, amén, que el Señor le bendiga. Gracias por el apoyo siempre, gracias por estar mano a mano con su esposo, amén, ayudándonos a caminar en estos caminos, porque para el joven no es fácil, pero tampoco es imposible. Con el Señor todo es posible, amén. Amén, gloria a Dios, amén. También quiero darle un saludo a Leslie Gutiérrez, que es otra joven de nuestra iglesia, amén. Una joven esforzada, una joven que si usted le pide ayuda, ella nunca le dice que no. Siempre está ahí, amén. Siempre está disponible. Que el Señor te bendiga, Leslie, y que te siga usando siempre para su honra y su gloria. A mi hermano Cecilio, también un pilar de la iglesia, amén, juntamente con mi hermano Santo Gutiérrez, mi hermana Sandra Iglesias, que es la esposa de nuestro hermano, otro pilar, ¿verdad?, de la iglesia, un gran exponente de la palabra, nuestro hermano Neri, que el Señor le bendiga. Así también mi familia allá en Moncagua, todas mis tías, y a Chile, sé que está el hermano Juan, ¿verdad? Hermana María, gracias por ese apoyo, siempre están ahí, amén. Y yo sé que ustedes se gozan juntamente con nosotros, amén. A la distancia, porque para el Señor no hay fronteras, para el Señor no hay distancia. Así es que yo sé que ustedes se gozan juntamente con nosotros, nuestro hermano Edgar. De igual manera, Dios le bendiga. A Johanna Rivas también, que el Señor le bendiga. Aleluya. La hermana, nuestra hermana Adita Martínez, que el Señor le bendiga. Silvia, Silvia, Dios bendiga, amén.
No la había conocido, hermana Silvia, que el Señor la bendiga. Amén, gloria a Dios. Otro pilar de la iglesia, amén, que siempre está ahí. Estamos bendecidos, estamos en victoria, tenemos a grandes pilares de la iglesia y esto es lo que el Señor está empezando a hacer y creemos que va a hacer muchas cosas más, amén. Amén. Dani Hueso, que es nuestro levita, amén. Cómo se siente la presencia del Señor, amén, cuando amén, ese siervo abre su boca, amén. Yes. Hace temblar al mismísimo infierno. Así es que amén, estamos más que bendecidos. A todos aquellos que no pude nombrar porque no me aparecen acá, que el Señor les bendiga, amén, que el Señor los guarde. Estése ahí para escuchar lo que el Señor tiene para cada uno de nosotros, porque amén, el hecho de que estemos acá no quiere decir que el Señor no va a hablar para nuestras vidas, amén. Va a hablar a nuestras vidas primero y después a las de ustedes. Gloria a Dios. Amén. Amén. Aleluya. Manayanina Chávez, Manayanina hasta allá Chirilagua, que el Señor le bendiga. Otro pilar fuerte es que nosotros somos solo madera dura, como dijera mi papá, ¿no? Sí. Tenemos grandes siervos y siervas del Señor en esta iglesia. Así es que el Señor le bendiga, hermana Yanina, que el Señor la guarde y bendiga a su familia. Así es que así voy a dejar a nuestro pastor juvenil, Alex, amén, para empezar lo que es el mensaje de la palabra. Amén, gloria a Dios, amén. Estamos, verdad, como dije antes, contentos, felices, amén, de tener a verdad, a Mana Emily, a Mana Helen aquí, y también, verdad, de tener a todos los jóvenes que se congregan con nosotros, verdad. Es un gran privilegio, verdad, que se congreguen ahí en nuestra iglesia, verdad, y estamos ahí trabajando con ellos, ayudando, verdad, en todo lo que se puede, y sé que Dios va a hacer una, verdad, algo diferente con la juventud de hoy en día, verdad, porque como dijo nuestro pastor al principio, pues los tiempos, verdad, están llegándose, verdad, a su fin, y es impresionante lo que está pasando en el mundo, y yo sé que como jóvenes, verdad, a veces hay muchas preguntas, verdad, de qué es lo que está pasando, verdad, y por qué está pasando, y en medio de esas preguntas, verdad, también está la pregunta de que, verdad, ¿cómo debo de conocer la voluntad de Dios en mi vida? Amén. Yo, verdad, cuando estaba más joven, verdad, verdad, siempre me preguntaba que si era de parte de Dios o si era la voluntad, verdad, de Dios, tal cosa, o hacer aquí o hacer allá. Y nunca, verdad, nunca tuve una enseñanza, verdad, y siempre, verdad, me encontraba un poco confundido acerca, verdad, de qué era la voluntad de Dios, verdad, de que si tenía que hacer tal cosa o no hacerlo. Y en esta noche, verdad, ese es el tema que queremos traer junto, verdad, a nuestras hermanas en esta noche, verdad. Sí. ¿Cómo conocer la voluntad de Dios para la vida de nosotros como jóvenes, pero no solo como jóvenes, sino que también como miembro general, verdad, de este evangelio, verdad, tan glorioso y, verdad, tan bienaventurado, verdad, que los hace, verdad, conocerlo. En esta noche, amén, vamos a entrar, amén, a esta, verdad. Lo vamos a hacer hoy no como prédica, sino, verdad, lo vamos a hacer como una conversación, verdad. Una conversación en la cual, verdad, vamos a participar todos. Queremos, verdad, que la juventud también comience a exponer la palabra de Dios, verdad, a hablar de las experiencias que ellos tienen, que ellos han tenido, verdad, con Dios, verdad, porque de las cosas que Dios hace en nuestra vida, pues tenemos que hablar, verdad, para que los demás conozcan que verdaderamente el Dios al cual servimos, verdad, tiene poder y no solo está, verdad, en una estatua, sino que es un Dios vivo, verdad, que nos habla, que nos guía, que, verdad, que nos muestra cuál es su voluntad. Amén. 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 Lo vamos también, si va a haber un poquito de Spanglish aquí en medio, amén, vamos, amén, inglés y español, amén, vamos a sentirlos cómodos, amén. El tema de esta noche, amén, hermanos, es cómo conocer la voluntad del Señor, amén. Y para comenzar vamos a tomar primeramente, verdad, el texto bíblico, amén, de esta noche va a ser Salmos 32:8, amén, Salmos 32:8, amén.
Vamos a leer la palabra del Señor, amén. En nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Amén. Te haré entender y te enseñaré el camino en el que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Hasta ahí lo vamos a dejar, amén. Y yo recuerdo, ¿verdad? I remember that when I was younger, hubieron situaciones, ¿verdad? Que tomé decisiones incorrectas, ¿verdad? Por no buscar la voluntad del Señor, ¿verdad? Y aún ahora, ¿verdad? Cuando pues ahora de mayor también todavía, ¿verdad? A veces tomamos decisiones, ¿verdad? That are wrong, that lead us to a path of pain and of trouble, ¿verdad? Un camino de dolor y un camino de problemas en los cuales después estamos pidiéndole al Señor que lo rescate, ¿verdad? De eso, pero es, ¿verdad? Por no buscar, ¿verdad? La voluntad de Él. Alguna pregunta, ¿verdad? Que se pueden hacer los jóvenes, ¿verdad? Es ¿cómo puedo conocer la voluntad de Dios, ¿verdad? En mi vida, sí. ¿Verdad? You have something to say about that? You good? Sí, esa pregunta como jóvenes creo que muchos de nosotros las hemos hecho, incluso ya Alex, ya como, me imagino, ya como el caballero también, yeah. Las damas deben de hacerse esa pregunta o tan siquiera pudieran entender por qué nos hacemos la pregunta. Como jóvenes ya estamos batallando con muchas decisiones, con tantas cosas que en tratar de identificar quién somos y luego nos hacemos esa pregunta cuando estamos tratando de hacer decisiones, tomar decisiones. Señor, ¿será que esto es voluntad esto? Señor, ¿será que te va a agradar esto? Y a veces es como que necesitamos la ayuda en encontrar esa respuesta. O a veces las tenemos en las manos y como que no está. Amén, amén. A veces, ¿verdad? A veces, como dice nuestra hermana Emily, la palabra del Señor, ¿verdad? Es la respuesta, ¿verdad? A todas nuestras preguntas, a todas, ¿verdad? Las decisiones que tenemos que hacer, las podemos encontrar en la palabra del Señor. Y como dice ella, pues, a ver, tenemos la respuesta aquí, ¿verdad? Pero por falta de conocimiento, ¿verdad? La Biblia dice, por falta de conocimiento mi pueblo perece, ¿verdad? Porque no conocemos, ¿verdad? La palabra, no conocemos el poder que hay aquí. Amén. Y en la vida, ¿verdad? Del cristiano, no importa si es joven o adulto, ¿verdad? Todos los días se nos presentan situaciones en las cuales tenemos que determinar si es la voluntad de Dios o no, ¿verdad? Por ejemplo, un ejemplo que puedo poner yo es en el trabajo, ¿verdad? Es la voluntad de Dios, ¿verdad? Algo que ver con el trabajo, digamos. Es la voluntad de Dios, ¿verdad? De que si hay, digamos, así como joven, si hay un culto, ¿verdad? El sábado en la noche, pero me ofrecen, ¿verdad? A little bit more time, so I can make more money, ¿verdad? Overtime. If they offer me overtime, is it the will of God for me to stay and work that overtime? ¿Verdad? Y entonces, la verdad, allí, ¿verdad? Son situaciones en las cuales lo encontramos que a veces nosotros sabemos la respuesta, ¿verdad? Pero todavía cuestionamos, ¿será la voluntad de Dios? Dios sabe que tengo necesidad, Dios sabe que tengo esto, ¿verdad? But is it His will for me to do overtime? Even though I know que I'm going to miss church, right? Sí. Y muchas veces a mí me pasó eso, ¿verdad? Estando yo fuera de los caminos del Señor, ¿verdad? Yo decía, bueno, me mato trabajando más de 40 horas, y tal vez dejaba de ir a la iglesia, ¿verdad? Porque si en sí no era convertida, pero sí creía en Dios y me gustaba la iglesia. Entonces, y yo decía, ¿será que si me quedo ese día más, me va a salir un poquito más en el cheque? Uh-huh. Pero ¿qué es lo que pasaba? Me salía ese poquito más, pero venía, un ticket. Venía otra cosa. Entonces, muchas veces, como dice Alex, nosotros tenemos la respuesta aquí, porque la palabra del Señor dice, buscad el reino del Señor y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Entonces, si nosotros ponemos el trabajo primero, antes que Dios,
ese extra, poquito dinero extra que nosotros vamos a ganar, se nos va a ir en algo. El diablo nos lo va a quitar de una forma u otra. Amén. Y nos robó la bendición de estar tal vez un sábado y un domingo. Entonces, muchas veces nosotros sabemos la palabra del Señor, pero no la queremos, nos hacemos los que, no, esto nos conviene. Pero si en realidad nosotros practicáramos esta palabra, nosotros veríamos la mano de Dios moverse a favor de nosotros, ¿verdad? Amén. Amén, y verdad, y es bien interesante, verdad, eso de que cuando ponemos, verdad, el reino de los cielos primero, verdad, y verdaderamente lo hacemos con un corazón dispuesto, con un corazón sin ningún interés, verdad, sí. Porque hay también, verdad, no podemos caer en la trampa, verdad, de que voy a la iglesia para que Dios me bendiga, verdad. Porque como ser humano siempre, ¿verdad? Somos un poco egoístas, ¿verdad? Pero queremos, ¿verdad? Seguir a Dios no porque nos dé, sino porque ya recibimos de Él, ¿verdad? Sí, eso es lo precioso de servirle al Señor, que we can't pay back what He gave us, but we are trying to worship Him and please Him because of what He gave us, right? So we don't want anything in return, we want to give worship. Y eso es verdad. Y otro punto, verdad, en la cual podemos buscar la voluntad del Señor es en las relaciones personales, verdad, a veces en las amistades, verdad, o como jóvenes, verdad, a veces, verdad, conocemos a personas. Yo, verdad, cuando conocí a mi esposa, verdad, y verdad, y quería, verdad, saber, mi esposa, verdad, y yo queríamos saber si era voluntad de Dios, ¿verdad? To get married. Y preguntas salen, questions come, sí. You know, y te preguntas, ¿es la voluntad de Dios, verdad? Que esta persona, ahora, si la persona pues es inconversa, ¿verdad? Ahí la Biblia también te da la respuesta, ¿verdad? Si es inconversa la persona, ¿verdad? Y ahí entraremos un poco más adelante, ¿verdad? ¿Dónde está y qué es lo que dice la Biblia acerca de eso, ¿verdad? Amén. So, but you guys want to add something to that? No? Amén. Ok, amén. En iglesia, ¿verdad? En iglesia, ¿verdad? La voluntad de Dios también en iglesia, ¿verdad? A veces decimos, Señor, es tu voluntad de que el pastor me pidió, ¿verdad? De que lleve tal privilegio, ¿verdad? A la iglesia. Es tu voluntad. O sea, hay cosas, ¿verdad? Que sabemos, como dijo Helen, hay cosas que sabemos que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Pero hacemos, ¿verdad? A lo que nos conviene, ¿verdad? Sí, y ¿cómo se llama? Y la voluntad de Dios, ¿verdad? Es que nosotros compartamos este evangelio, ¿verdad? Que contemos, ¿verdad? Las maravillas y the blessings that we receive from God, right? So if I do get the privilege of preaching, or if I do get called to sing, I'm going to do it because it is God's will for me to worship Him, for me to give glory to His name and everything that He has done for me. In school, en la escuela, ¿verdad? Allí, ¿verdad? Es también un punto, ¿verdad? Donde conocemos, ¿verdad? Señor, es tu voluntad que yo me vaya para otro estado a estudiar. Es tu voluntad, Señor, de que yo me quede aquí estudiando. Es tu voluntad, Señor, de que yo tome esta carrera, ¿verdad? Podemos, en toda situación de nuestra vida, ¿verdad? Y aún planes para el futuro, siempre está la pregunta, ¿es tu voluntad? ¿Verdad? Y como leímos Salmos, ¿verdad? Tú harás entender, te haré entender, te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Amén. Aquí, ¿verdad? Hay una promesa, ¿verdad? Que del Señor, de Dios, ¿verdad? Que dice, te haré entender, te enseñaré el camino que debes de andar. So He will show you what His purpose for you is. You know? Y verdad, y algunas cosas, ¿verdad? Que ahora, ¿verdad? Escuchamos, ¿verdad? En la juventud y aún entre los hermanos, ¿verdad? Son cosas como, ¿verdad? La voluntad de Dios, ¿verdad? Se perdió. Se perdió y pues tengo que hallarla hoy, ¿verdad? Y es interesante, ¿verdad? Porque la voluntad de Dios no se perdió. La voluntad de Dios siempre ha estado ahí. It's always been there. El que tiene que estar listo para recibirla somos nosotros. Yo tengo que estar preparado, ¿verdad? Con mi mente abierta, con mi corazón abierto, ¿verdad? Preparado para recibir la voluntad de Dios,
¿verdad? Porque Dios me puede estar enseñando su voluntad, Dios me puede estar, ¿verdad? Mostrando el camino que Él quiere que haga, pero if I'm not looking for it, I might go past the exit that I have to that's take. Right. Mm-hmm. You know, I might be going down this road and God's like, okay, take this exit. Y yo sigo recto. Yeah. ¿Por qué? Porque no estoy, ¿verdad? Verdaderamente atento a qué es la voluntad de Dios, ¿verdad? En mi vida. So, you want to add something? Yes, go ahead. Y otra cosa al mismo tema es, debemos tomarnos el tiempo para pausar y escuchar el mensaje de Dios, ¿verdad? Porque es lo mismo como dijo el hermano Alex, a veces nos cuesta, a veces puede ser que sí, Dios te esté tratando de hablar, pero si tú no estás listo, tú no estás entendiendo, no quieres buscar de Dios, a veces es bien difícil que Dios te hable, y no es porque Dios nunca esté a tu lado, Dios siempre va a estar ahí, pero a veces somos nosotros que nos aferramos, no Señor, ponemos nuestros deseos primero, no Señor, pero yo quiero esto, aunque yo sé que esa es tu voluntad, ¿verdad? Yes, correct. Pero Y, ¿cómo nosotros podemos obtener la respuesta del Señor? Porque muchas veces, yo no sé si a ustedes les ha pasado, pero por ejemplo, cuando yo recién me convertí y estaba en este debate de cómo es esto y todo eso, muchas veces nosotros pensamos, ok, no, el Señor va a bajar y me va a venir a decir a mí qué es lo que yo tengo que hacer. Writing on the wall. Without me doing anything, you know. Yes. So, no, tenemos, hay formas de cómo obtener esa respuesta, y una de esas es la oración. Yes. Si no ora, Amén. no espere respuesta de Dios. Amén, gloria a Dios. ¿Verdad? Amén. Entonces, porque el Señor no puede venir y parárselo enfrente y decirle, no, yo quiero que usted coja este camino en vez de este camino. No, usted tiene que venir y arrodillarse y decirle, Señor, ¿qué camino yo tengo que tomar? Amén. Dame el entendimiento, sabiduría, discernimiento de saber Amén. qué es lo que tú quieres para mi vida. Amén. Para mi vida, pero nosotros tenemos que hacer el trabajo también, porque ese es el problema de muchas personas ahora en día, muchos cristianos que esperamos que el Señor venga y nos hable así como estamos nosotros acá. No, nosotros tenemos que buscar esa respuesta, que buscar ese camino que el Señor nos quiere dar. Amén. Y verdad, y otra verdad razón, o otra verdad, otra cosa que se dice también, verdad, es verdad, que verdad, en realidad, verdad, yo quiero conocer, verdad, la voluntad de Dios para mi vida, pero tengo miedo, ¿verdad? Porque a veces, ¿verdad? A veces es un punto, ¿verdad? En el cual yo me he encontrado, ¿verdad? Que tengo miedo pedirle al Señor, Señor, ¿cuál es tu voluntad? Because I'm afraid of the answer. ¿Por qué? Porque tal vez no me va a gustar la respuesta que el Señor me va a dar. O no me va a gustar el camino o la puerta que Dios va a abrir en mi vida, ¿verdad? Because I feel that I'm not ready for that. Right. I feel that I'm scared to take that next step. And I feel that, you know, maybe somebody else can do it, but not me, because, you know, porque I'm shy, o porque, ¿verdad? O porque no tengo, ¿verdad? La habilidad para hacer lo que tú quieres que haga, ¿verdad? Y algunos, ¿verdad? Algunos tienen miedo que Dios les vaya a pedir hacer algo que no pueden hacer, o que los envíe a un lugar donde no quieren ir, amén. Y para eso, ¿verdad? Está una ¿verdad? Una cita bíblica, Romanos 8:32, amén. You want to read it? Romanos 8:32, yes. Sí. Okay. Dice, Dios no quiere que nuestras vidas sean infelices. Quiere en su gracia a darnos todas las cosas que suplan nuestros más profundos anhelos. Amén. So, verdad, verdad, Romanos 8:32. So, yeah, no, I think it's a resumen, yeah. Okay, I got it here. Okay, amén. Okay, dice Romanos 8:32 dice, el que no escatimó ni a su propio hijo, sino que le entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con él todas las cosas? Amén. So God, verdad, la voluntad de Dios, verdad, es verdad traer, verdad, cosas buenas a nuestra vida, verdad, aún, verdad, aunque también nosotros en el momento
no la veamos así, ¿verdad? Dios sabe con el propósito que trae las cosas. Dios sabe, ¿verdad? Qué es lo que hay en el futuro, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay en el futuro? Y eso me lleva a un punto, ¿verdad? Interesante, que a veces nosotros queremos decirle a Dios, Señor, ¿dónde voy a estar en 5 años? You imagine if God was able to reveal what you're going to do for the next 5 years? Right. You would go crazy. Every single decision that you're about to make, God's like, do this, and this, and this, ¿verdad? Y a veces, ¿verdad? Nuestra capacidad, ¿verdad? No nos permite, ¿verdad? Conocer tan adelante, pero a veces somos impacientes, ¿verdad? Y a veces we are impatient and we want to know what's going to happen, after I make this decision. Is it going to be good? Voy a sufrir, voy a llorar, me va a ir bien, me va a ir mal, ¿verdad? Y la palabra del Señor dice que al que ama a Dios, todas las cosas le ayudan para bien, ¿verdad? So everything helps, for a good purpose. Yeah. For those that love God, right? Pero si no amamos al Señor, ¿verdad? Y no buscamos en su palabra y no tenemos una comunicación con Él, ¿verdad? ¿Verdad? Podemos tomar la decisión incorrecta, no estamos, ¿verdad? Abiertos a recibir, ¿verdad? Esa bendición de Dios o esa guianza de Dios, lo va mal. And then we feel like, why? Yeah. ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me fue mal? ¿Verdad? Y a veces no oramos, a veces, ¿verdad? No buscamos de Dios, no buscamos en su palabra, ¿verdad? Pero queremos la decisión fast. Sí. En este mundo se está convirtiendo en un mundo en el cual, ¿verdad? Todo es rápido. Everything's fast. Y a veces queremos hacer a Dios lo mismo, ¿verdad? Si yo me hinco hoy a orar, Señor, por esto, yo quiero que hoy en la noche tú me des una respuesta. Sí. ¿Verdad? Y somos bien impacientes. Y yo lo he vivido. Y todavía aún, ¿verdad? Aún, ¿verdad? Todavía, ¿verdad? Yo todavía a veces me pasa eso que me desespero y digo, Señor, pero ¿por qué no me das una respuesta? Right? But it's because there's a plan. It's because I'm not ready for that answer yet. Right? So it's not His will at this moment, right? So, otra cosa que se da, ¿verdad? Quiero conocer la voluntad de Dios, pero no hacerla completamente, ¿verdad? I want to know what His will is, but I don't want to do all of it. I want to do solo las partes que me gustan. Solo las partes que me benefician a mí, Señor, yo la hago. Pero lo que me va a doler o lo que yo no estoy seguro o que me da miedo, Señor, I'm not ready for that. I'm not going to do that. You guys want to add something? Sí, y es que nosotros, yo no sé si a ustedes se les ha cruzado eso por mente, y es que si es un camino fácil, bonito, Amen. todos Amen. levantamos la Amen. mano, ¿verdad? Amen. Y decimos, amén, yo primero. voy. Yes. Señor, tu sierva escucha aquí, mándame a mí, heme aquí, envíame a mí, ¿verdad? Amen. Pero cuando el camino es piedroso y hay ups and downs y hay un montón de obstáculos, ahí sí todo el mundo, ¿quién quiere ir? Nobody quiere ir, ¿verdad? Yes. Entonces yo me pongo a pensar, imagínense estos apóstoles, estos profetas de este sagrado libro, ¿verdad? Tuvieron momentos felices, Yes. pero sus vidas también tuvieron momentos muy difíciles. Sí, correcto. Muy difíciles. Amén. Entonces, en los caminos del Señor, no todo la decisión o todo el camino que el Señor nos muestre van a ser de rosas. Sí. Amén. Va a ser un camino fácil. Van a ver muchas veces que el Señor nos va a tener que llevar por un camino rocoso, con ups and downs. Yes. Sí. Yes. Pero siempre hay que recordar que el Señor tiene un propósito. Amén. Amén. Exactamente. Yes. Siempre el Señor de eso va a sacar algo bueno. Yes. Nos va a hacer tal vez una mejor persona, Moldearnos. nos va a moldear, es ahí donde nosotros vamos a aprender a amar al Señor. Y a mí, uno de los apóstoles que yo más admiro es el apóstol Pablo, porque él sufrió persecución. Él antes era el que perseguía a los cristianos, Yes. ¿verdad? Yep. Y después él se convirtió en un seguidor de Jesús. Amén. Y predicó la palabra. Y sufrió, fue maltratado, fue ultrajado, fue golpeado. ¿Qué no fue? Amén. Mas sin embargo siguió. Y sufrió, pero obtuvo la victoria. Y eso es lo que nosotros tenemos que entender, que muchas veces la decisión que el Señor tiene para nosotros
tal vez no es la más placentera, pero algo el Señor quiere hacer con nosotros. Yes, amén. Entonces, tal vez para marcar una historia como estos grandes apóstoles lo hicieron en este libro, ¿verdad? Amén. Y verdad, y es importante recalcar, verdad, de que verdad, no es verdad de lo que estamos hablando en este día, verdad, es porque lo hemos vivido. Exactamente. Es porque hemos vivido momentos, verdad, en los cuales, verdad, el Señor nos ha mostrado su voluntad. Hemos estado, verdad, abiertos a recibir la guianza del Señor y hemos visto cuál es la voluntad de Dios y verdad, y tal vez no nos ha gustado, verdad, el 100%, sino que decimos, bueno, Señor, si es tu voluntad, amén, gloria a Dios, aquí vamos, verdad. And we know that we might cry a little bit. We know that we might go through a process that's going to burn everything that's inside of us that is not holy, right? Because that is the process that we are trying to go through. Un proceso, verdad, en el cual el Señor vaya moldeándonos, ¿verdad? Más y más para llegar a ser como Él, ¿verdad? Es un proceso constante, every single day. Y los procesos y los propósitos del Señor, ¿verdad? Son así, en el cual cada prueba, cada situación, cada decisión, ¿verdad? Que nosotros tomamos, viene el Señor y, ¿verdad? Y lo moldea un poquito más. And it hurts. It hurts to go from one shape to another. It hurts. It's a process that has a lot of pain in it. Pero es un proceso, ¿verdad? Requerido, sí, ¿verdad? Para llegar a ser, ¿verdad? La imagen que Él tiene, ¿verdad? Que Él quiere que nosotros seamos, ¿verdad? Yo me imagino, o yo lo veo, ¿verdad? Que el que quiere conocer la voluntad del Señor, ¿verdad? Pero no quiere hacerla completamente, es como subirte a un carro y apretar el gas y el freno a la misma vez, right? You're not going to go anywhere. You're going to make a lot of noise. You know, your engine is going to, it's going to rev up, but you're not going to go anywhere. You're not going to move. And if you do move, you're going to struggle. Yeah. You're going to struggle. It's going to be very hard. Yes, because you're trying to stop and go at the same time. Verdad, es un proceso en el cual, verdad, la voluntad de Dios, cuando la seguimos completamente, es to let go and to follow His will. His will, yeah. ¿Verdad? Otra, ¿verdad? Quiero conocer la voluntad de Dios y después decidir, ¿verdad? Si quiero cumplirla o no, ¿verdad? Esa es otra cosa acerca de la voluntad de Dios que a veces, ¿verdad? En nuestra mente dice, bueno, Señor, ¿cuál es tu voluntad en esto, verdad? Y si el Señor dice que no y yo pienso que sí, es una decisión, ¿verdad? En la cual a veces pensamos, ¿verdad? Y a veces nosotros todavía, ¿verdad? Con un ego, ¿verdad? With the ego inside of us that says me first, ¿verdad? Yo primero. Yes. Lo primero es lo que yo quiero, ¿verdad? Si la voluntad de Dios es que yo haga tal cosa, ¿verdad? Y a mí no me gusta, entonces yo digo, no, wait. Yo, Señor, no me gusta eso. Yo quiero hacer esto, ¿verdad? Y a veces tomamos la decisión errónea, ¿verdad? De hacer las decisiones incorrectas como jóvenes y aún como adultos, ¿verdad? En la cual, ¿verdad? Después pagamos las consecuencias, right? Sí. So, wanna add something? Ahí quiero añadir algo que muchas veces el Señor nos da la visión o la respuesta a lo que nosotros hemos pedido, pero no nos gusta el camino, ¿verdad? Yes. No nos gusta la respuesta que recibimos del Señor. Entonces vamos y venimos y vamos a donde Emily. Yo voy donde Emily y le digo, Emily, fíjate que esto y esto me está pasando y fíjate que yo quiero decidir esto y que tú pensás y el Señor, pero el Señor me regaló esto. Amén. Y Emily viene y me dice, no, pues yo creo que tú tienes que hacer esto. Entonces muchas veces nosotros como jóvenes, y no solo jóvenes sino adultos ya también, yes. Nos dejamos ir por lo que las otras personas nos dijeron, ¿verdad? Yes. Y al Señor lo dejamos por allá, por aquella esquinita. O sea, no nos importó la respuesta que el Señor nos dio. Nosotros, y eso es nuestra naturaleza, nosotros queremos escuchar lo que nosotros queremos y lo que nos conviene a nosotros. Amén. Entonces, para nosotros poder hacer la voluntad de Dios, tenemos que hacer lo que Él dice, lo que Él nos dijo, eso es lo que tenemos que hacer. Pero no, nosotros muchas veces vamos
y preguntamos a otro ser humano o a otra persona, a un amigo, buscando como un, para no sentirme tan mal yo, o sea, sí. Ok, no solo yo lo pienso, sino que ella también. Entonces, si ya dos lo pensamos es porque, no, Señor, yo creo que te equivocaste, yes, ¿verdad? Amén, entonces, amén. Mejor me voy a este camino que me conviene más, y es ahí donde nosotros cometemos este grave error de muchas veces no poner a Dios. No entiendo la palabra. Hay que pedir al Señor yes. discernimiento amén. De palabra, porque la forma en que ustedes van a entender la palabra no es la forma en que yo la voy a entender. Amén, amén, entonces, amén. Siempre pedir la dirección del Señor, no de otras personas. Podemos agarrar consejos, mas sin embargo, si el Señor ya nos mostró el camino, ¿por qué querer reconfirmar eso, verdad? Amén, amén, y verdad, y ese es un punto, verdad, bien importante, verdad, que a veces valoramos, verdad, más la opinión, verdad, de otros seres humanos, y es bueno buscar consejo, es bueno buscar consejo, verdad, en los ancianos, en los pastores, verdad, en los hermanos que tú ves que estén verdaderamente dedicados a Dios. ¿Verdad? Un hermano que tenga testimonio, ¿verdad? Que tú puedas pedirle un consejo y tú miras cómo vive él también, ¿verdad? Pero a veces, ¿verdad? Vamos a pedirle consejo a mi compañero de trabajo que él, he was somewhere that I'm not even supposed to be. Yo le voy a pedir a él consejos acerca de mi vida como cristiano, mi vida como alguien que conoce del evangelio, ¿verdad? Le voy a pedir un consejo a él cuando Dios ya me ha dicho a mí, go this way. ¿Verdad? Sí. Porque, ¿verdad? La Biblia dice, ¿verdad? Tus pensamientos no son mis pensamientos, ¿verdad? Entonces es, ¿verdad? Importante tener cuidado, ¿verdad? A quién le pedimos consejo, ¿verdad? A quién. Sí, Dios ha puesto hombres, ¿verdad? Como nuestros pastores, ¿verdad? Nuestros diáconos, nuestros líderes en la iglesia, en los cuales podemos, ¿verdad? Pedirle un consejo sabiamente, ¿verdad? Porque sí. es bueno, ¿verdad? Pero también, ¿verdad? Si vemos el testimonio o vemos, ¿verdad? La vida de alguien, ¿verdad? Y sabemos que la vida de nosotros va en un diferente camino, we should be careful who we ask, right? So, bueno, la voluntad del Señor, ¿verdad? La voluntad del Señor, amén, la podemos, ¿verdad? Dividir, ¿verdad? No dividir, sino que la podemos clasificar bajo dos, ¿verdad? Dos diferentes clasificaciones, ¿verdad? Y eso vamos a entrar en esta tarde. La voluntad de Dios, general o universal, ¿verdad? Que es verdad para todos, ¿verdad? Y la voluntad de Dios, ¿verdad? Que es verdad específicamente para Helen, específicamente para Emily, específicamente para mí. Una verdad, voluntad de Dios personal, on a personal level. And we're going to go into that, ¿verdad? Y, amén. La primera verdad, voluntad de Dios que queremos tocar en esta tarde se encuentra en Primera de Tesalonicenses, amén, 5:17, okay. Amén. Y dice, orar sin cesar. Amén, amén, orar sin cesar es bien claro, bien poderoso, ¿verdad? Porque cuando oramos establecemos una comunicación continua con Dios. ¿Verdad? Esa verdad es la voluntad del Señor, que nosotros, ¿verdad? Como pueblo de Él, ¿verdad? Siempre, ¿verdad? Tengamos una comunicación, una línea, ¿verdad? Entre Él y nosotros, para que siempre sepamos, ¿verdad? Cuál es la voluntad de Él, ¿verdad? It's important to always have that open line between us. Right? Because si nosotros, ¿verdad? Si yo estoy en un problema y vengo, ¿verdad? Y le pido 5 minutos al Señor, ¿verdad? Y no he orado toda la semana y ¿verdad? Y ahora vengo en un problema y oro 5 minutos, ¿verdad? It's going to be very, very hard to understand the will of God. Porque esto es un proceso, ¿verdad? Continuo, como dijimos. It's a every day we fight for this, and every day we must maintain that communication because we want to know what His will is. Porque queremos saber cuál es la voluntad de Él, ¿verdad? Y Jesús oraba. Jesús, ¿verdad? He always prayed. He was always in communication, right? And we want to be like that. We want to have that personal relationship, because to have una comunicación con alguien en un nivel personal, you have to spend a lot of time with them, sí. Right?
I can't go to my friend that I only talked to for a week and tell him secrets. I talk to him once a week. I can't tell him personal things, right? So because there's no trust there. So it's the same thing with God. When you don't pray, cuando tú no oras con verdad sin cesar, cuando tú no oras continuamente, verdad, toma tiempo, verdad, para que tú aprendas a trust what God has to say and accept it into your life, and for you to open up to God. Because it's easy to come and pray 5 minutes and say, thank you, Lord, for this day. Thank you for everything that I have. Thank you for my food, for my family. Amen. That's it. Pero no estás buscando la voluntad de Dios, ¿verdad? ¿Por qué? Porque you're not asking Him. You're not telling Him, God, look, today I have this issue, or I have this, or thank you because you helped me solve this. Right? So prayer is the number one thing that we need. We need to know the God that we serve. You know, porque si yo no le oro al Señor, yo no voy a saber, ¿verdad? Where your faith is founded. Dónde tu fe está basada, ¿verdad? Good point. Y no voy a saber también, ¿verdad? Al Dios al cual le sirvo. ¿Verdad? I'm not going to know anything about Him. I'm just going to be praying como oran los religiosos. ¿Verdad? Que van, oran, ¿verdad? Y levantan las manos y gritan para que la gente lo mire. ¿Verdad? Pero no para tener una relación personal con Dios. ¿Verdad? Y es algo bien importante porque a veces la duda va a llegar. La duda va a llegar, va a tocar tu puerta y tú vas a estar confundido si no sabes de dónde viene tu fe o a dónde encontrar, de dónde es que viene todo. You're done. Allí se fue todo porque no estás realmente escudriñando toda la lectura, no estás haciendo tu oración, como dijo Alex. Yes. The main key is the prayer. Prayer. Si no ora, es difícil, porque la palabra del Señor dice en Mateo 7:7, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os dará. Amén. Entonces, si nosotros queremos recibir, tenemos que buscarlo, ¿verdad? Yes. Amén. Y allí, ¿verdad? Y allí ese texto, ¿verdad? Me encanta. Porque a veces, ¿verdad? A veces el texto le damos atención al resultado de una acción. Pero, ¿verdad? El enfoque, ¿verdad? Tiene que ser la acción primera. ¿Verdad? Tocar means you actually have to knock on God's door. Right? You have to actually seek Him to receive. Right? Can you read it again, the first one? Dice, pedid y se os dará. Okay. Pedir y se os dará, ¿verdad? You have to tener una comunicación con Dios, ¿verdad? Tenés que acercarte a Él para pedirle, ¿verdad? I mean, todo el mundo dice, si pido, Señor, recibo. Todo el mundo se enfoca en el recibir. En el recibir, sí. Right, Pero right. el acto de darle a Dios. Exactly. Pero, como ser humano, eso ya viene. Nosotros queremos recibir todo. Queremos recibir las bendiciones del Señor. Queremos aquí, queremos allá, pero no queremos dar. Yes. A veces, ¿verdad? No podemos dejar ir de ese greed. ¿Verdad? De eso, ¿verdad? Que we want more, but we don't want to give more. You know, we want God to bless us in a very special way, but we do not want to give what that blessing requires us to give. You know, a veces la bendición de Dios que nosotros queremos es tan grande, pero también la parte que yo tengo que darle al Señor también es así de grande. También, ¿verdad? Mi disponibilidad para servirle al Señor tiene que ser así también de grande, ¿verdad? Porque estoy, ¿verdad? Pidiendo, I must also, ¿verdad? To receive, I must also, ¿verdad? Give. And that's a very good point. The second one? Buscar y hallaréis. So to look. To look is to actually actively look. It said buscar, ¿verdad? To actively seek God. Y ese, ¿verdad? Y allí es un punto bien interesante, ¿verdad? Que para buscar y hallaréis. A nosotros nos gusta hallar, ¿verdad? Pero no buscar. That's right. ¿Verdad? No buscar, ¿verdad? Y yo, ¿verdad? A mí me gusta, ¿verdad? Y mi vida personal, you know, my wife is watching now, and I'm always like, honey, where's this? You know, but I don't, you know, I have a forgetful mind. I don't like to look for things, and, you know, pero, you know, my wife's like, here it is. I remember where it is, you know. Pero, ¿verdad? Y a veces con Dios así somos, ¿verdad? Señor,
quiero tal cosa, o dónde está tal cosa, ¿verdad? But we don't do the work that it requires, Yeah. right? So that verse, I love it because we need to emphasize on the work that we have to give, right? Because God is not going to fail you. If you seek, you will find. If you knock, He will open the door. But, ¿verdad? En Dios podemos tener la confianza de que la parte de Él la va a hacer. Él la va a hacer. Pero a veces no recibimos, a veces, ¿verdad? No tocamos puertas y nadie los abre because we don't knock on doors. So our part, we must do that, right? We must do that. And I think we got out of the subject, but we're going to go back into it. We're going to go back into it. Amén. Juan, vamos a leer, amén. Juan, ¿verdad? Capítulo 13, versículo 34 y 35, ¿verdad? So, la primera fue orar sin cesar. La voluntad de Dios, ¿verdad? Orar sin cesar, right? Always have a communication with Him, ¿verdad? Juan 13, 34 y 35 dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos si tuvieres amor los unos con los otros. La voluntad de Dios, ¿verdad? Es que nos amemos los unos a los otros, ¿verdad? To love thy neighbor, right? To love tu vecino, to love tu hermano, to love, the people that are around you, to love even your enemy. Yeah. I think your enemy is actually the first one that you have to love. Y eso es lo que te iba a decir yo. Es fácil amar al hermano porque Yes. yo amo a Emily, yo Yes. amo a todos. Pero qué difícil es amar al que te lastimó, que te Yes. humilló, que te ultrajó, que te hirió. Yes. Eso es lo más difícil. Y eso es algo con lo que yo personalmente, yo puedo decir, yo lidié con eso. Amen. Cuando yo vine a los caminos del Señor, yo pensaba que yo estaba bien. Ok, ya. Mis pecados fueron redimidos, ya fueron limpiados, pero había algo en mí que no podía permitirme seguir avanzar, porque había esa espinita de rencor, no de odio ya tal vez, pero sí de rencor y resentimiento por esas personas que me hirieron en el pasado. Y para nosotros poder recibir las bendiciones del Señor, we have to let it go. We have to let it go. And that's going to give you peace. Yes. Peace to yourself. Exactly. But that's also going to be a process. It is. For somebody, let's say un joven, por ejemplo, un joven que no conoce de Dios, ¿cómo sería la forma de decirle a un joven, sabes qué, tú tienes que perdonar? Because, forgiveness is going to set you free. How would you explain that to somebody? I think the first step there is for them to be able to forgive themselves. Because I think the hardest thing that you can do is, y esto lo usa el enemigo de nosotros, que es el diablo, ¿verdad? Para acusarnos constantemente por alguna falta que hicimos, para algo, ¿verdad? En el mundo siempre tu conciencia te está acusando, ¿verdad? Oh, hiciste tal cosa, fallaste aquí, hiciste esto, ¿verdad? Even though you don't know what the Bible says, your conscience is always attacking you, always telling you, man, how can you do this when you have done this? Sí. So, in order to forgive your enemy, you must be able to forgive yourself for the things that you have done. Because no podemos llevar, ¿verdad?, esa carga de culpabilidad en nosotros. ¿Por qué? Porque Jesucristo la agarró, ¿verdad? Y dijo, okay, you are no longer guilty. Everything that you did is forgiven because I paid the price. Yo pagué el precio, ¿verdad?, por todos los pecados que tú cometiste. Y a veces nosotros le decimos al Señor, no me quites la carga de estos pecados porque me siento culpable todavía, ¿verdad? Y eso detiene, ¿verdad? Detiene de que entendamos verdaderamente what God is trying to do in our lives. Because if we cannot let go of the bad things that we have done, then how are we going to be able to follow God's path?
And that's a very important thing to do. Y un joven, ¿verdad? Que se siente culpable, un joven que está al punto, ¿verdad? De decir, ya no aguanto. Ya, I'm drowning in this guilt. I'm drowning because I did something that my parents or society will not approve of. You know what? It's better to kill myself. Yeah. It's better to end it. It's better to find the easy way out, supposedly, and end it, right? And kill yourself. And there is an exit. There is an exit, and he's called Jesus. Jesus, yeah. Jesus. He paid the price for whatever we did. It does not matter what we did. Now, you know, God is a just God. Dios es un Dios justo, ¿verdad? Y delante de Él, porque Él es santo y porque Él es justo, nosotros merecemos castigo eterno. Y solo por gracia, ¿verdad? Y porque por lo que Jesucristo hizo, nosotros podemos entonces entrar en esto tan bello que es, ¿verdad? El Evangelio, tan bello que es esto de servirle al Señor. No lo merecemos. Because there is no difference in reality. No hay ninguna diferencia entre nosotros que estamos aquí hablando de Jesucristo y el borracho que está en la esquina. Sí, Somos iguales. Somos iguales. Nosotros pecamos día a día. Él también. Nosotros, ¿verdad? Fallamos día a día. Él también, ¿verdad? Pero abogado tenemos nosotros en el cielo, ¿verdad? Que es Jesucristo que aboga por nosotros. You know, we do sin. But we have somebody that says, you know what? Father, do not take it, you know, do not take, you know, on top of, do not take this, you know, from the payment for this sin. Do not put it on top of him. I paid for that. Yo pagué por eso, ¿verdad? Yeah, y un buen texto para eso, exactamente lo que está hablando el hermano Alex, es Salmo 18:25. Dice, where is it? No. Salmo 18:25. Dice, con el misericordioso te mostraré misericordioso y recto para con el hombre íntegro. Limpio te mostrarás para como él limpio y severo serás para con el perverso. Yes. So, and that's God's justice right there, right? And we deserve that. We do. You know. 24 says, por lo cual me ha recompensado Jehová conforme a mi justicia, conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista. Yes. So it's conforme a la limpieza de mis manos delante de su vista, right? So God is the one that, you know, is going to clean us from everything. God, you know, Jesus, with what he did on the cross, he did all that. He cleaned us. He took care of everything that we had, right? So we must, you know, we must love each other. But, you know, you must love yourself. You must love yourself, you know, and you must be able to forgive yourself before you can forgive your enemy. You know, and it's great. It's such a blessing. Es una bendición de Dios. Cuando tú miras a alguien que te hizo algo, te hizo daño, y con todo el corazón, sinceramente, tú lo abrazas y le dices, I love you. I love you. You feel free. You feel free. Porque yo lo experimenté, Yes. ¿verdad? It was a process, like she said. It was a process for me to forgive those who hurt me. Pero cuando logré hacerlo, yo me sentí liberada. Sentí que algo salió de mí. Ese resentimiento. My heart felt really heavy. Yes. Sí. Y no sentía, o sea, yo sentía, y cuando yo iba a los cultos y me gozaba, pero, o sea, como que no era al 100. Cuando yo dejé ir eso, yo empecé a experimentar cosas nuevas. Yes. Entonces, el perdonar nos libera a nosotros. Amén. Pero como ella dice, es un proceso, y eso solamente lo vamos a poder lograr orando y pidiendo al Señor. Amén. Porque es difícil. Pero yo siempre he dicho, si el Señor, siendo el Señor, ¿verdad?, perdonó a los que lo crucificaron, Yes. y estando allá le dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes somos nosotros para no hacerlo? Yes. ¿Verdad? Yes. Sí. Entonces Amén. yo eso me pongo a pensar y yo digo, ¿quién soy yo para no perdonar a los que me hirieron? Amén. Si el Señor, siendo el Señor, el Rey, el creador de los cielos y la tierra, lo hizo, Yes. ¿y yo qué hice? Yo no he hecho nada. Entonces, Yes. you know what? Let's move forward, dije yo, And ya.
And it's amazing to see, you know, what we hold a grudge against, ¿verdad? Lo que nosotros lo mantenemos ahí, la herida que alguien me hizo a mí, ¿verdad? Y lo mantengo ahí cerquita y digo, no voy a soltar esto. Pero Jesús vino a morir por nosotros. ¿Y cuánto nosotros no le fallamos? Aún conociéndole, aún ahora en el camino de Él, ¿verdad? Día a día, we fail. And He still has love for us. And that is an amazing example. And that's something that we, as the youth and as a church and as a human being, I think, we should learn from that example to love, you know, the people that do evil to us. And if we love them, we're definitely going to love the people that do good to us. Yeah. Right? So, ¿verdad? La voluntad de Dios, ¿verdad? Es orar sin cesar, ¿verdad? Amar los unos a los otros, ¿verdad? Y hermana Emily va a leer Juan 5:39. Esta es otra de la voluntad de Dios. Amén. Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Amén. So, la voluntad del Señor, ¿verdad? Es que escudriñemos su palabra. To read His word. To live this word. To eat it like if it was our daily bread. Right, to come into it y verdad y meditar en ella, no solo leerla como leemos un libro, verdad, sí, sino que meditar en cada capítulo, cada versículo que leemos, porque ella, verdad, tiene consejos para todo lo que en la vida pasamos. You want to add something? Sí. Dice Salmo 119, capítulo 119, versículo 105, dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Amén. Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma, las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amen. Amen. So the word of God, you know, is going to transform us. When we read it, cuando nosotros leemos la palabra del Señor, los transforma, ¿verdad? Nos hace cambiar, nos hace, ¿verdad?, ser alguien diferente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque comenzamos, ¿verdad?, a obtener, ¿verdad?, la sabiduría, ¿verdad?, de Dios. Cuando leemos, ¿verdad?, su palabra, nosotros, we start going into a different level, a different way of thinking. Right, a way that is the way God thinks, and it's such amazing to get out of that mentality that we had when we didn't know Him. When we didn't know Him, we had a mentality that was so evil, so perverse, so only thought about to do evil and to only what benefits me and to only, you know, get back at somebody that, you know, that did something to me and, you know, how I'm going to get back to them. But now when we read the Word of God, our mind is transformed. It's transformed, and that is such a great thing, because I can testify que de la manera que ahora yo pienso, no es de la manera que pensaba antes, ¿verdad? Antes, ¿verdad? Yo, ¿verdad?, pensaba en una manera bien diferente ahora como pienso ahora, ¿verdad? And it's the Word of God that changes that. And it's the word of God that's going to transform a man, you know, that preferred sin to a man that now prefers, you know, to live in a ever evolving lifestyle, which is what we are called to do. Y verdad, y es bien maravilloso vivir esto, porque no solo vivimos, verdad, no solo vivimos con amor, verdad, hacia nuestros enemigos, sino que nosotros también sentimos amor en nosotros mismos, de parte de Dios, sentimos una paz. No, ¿verdad? No vamos a decir de que there's no difficulties as a youth, especially as the youth. There's a lot of difficulties, but you can feel secure in God. Yeah. And the only way that you are able to know that is by reading the Word of God, right? So, you guys want to add something? Amén. No, solamente, como dice Ale, cuando nosotros escudriñamos la palabra, ya nuestros pensamientos cambian, nuestra vida cambia. Yes. Entonces ya el mundo no nos puede manipular a su antojo. Yes.
pero tenemos que saber que tenemos que estar bien fundamentados en la palabra, porque yo no sé si era al pastor o a Ale que yo le decía, yo todavía tengo amigos en el mundo que tal vez ellos han visto mi cambio y ellos miran el cambio. Ahora bien, me junto con ellos, pero ya no hago las cosas que yo hacía con ellos. ¿Por qué? Porque estoy bien fundamentada en lo que yo soy ahora. Sí. Yo lo que le quiero decir al joven es que si no está bien fundamentado, ¿verdad? Si piensa que todavía está ahí batallando, es mejor no juntarse, ¿verdad? Sí. Porque vamos a caer en tentaciones, en provocaciones. Sí. Entonces, hay que saber que tenemos que estar bien firmes en la palabra para ver de que nuestros amigos en el mundo miren el cambio, ¿verdad? Amén. Pero nos tienen que ver el cambio, que ellos miren el cambio en nosotros para nosotros traerlos a Jesús, no que ellos nos lleven otra vez de donde Jesús nos sacó, ¿verdad? Amén, amén. And that's a very important thing. And Helen, do you have 2 Timoteo? Sí. Okay, amén. 3, 16 al 17. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Amen. So right there, it says specifically what the Word of God is for. Right? It's basically to transform us, right? And that is the will of God, for us to be transformed into a new creature, transformados a una nueva criatura, ¿verdad? Esa es la voluntad del Señor, ¿verdad? Y si escudriñamos la Escritura, podemos ver que la mayoría de la voluntad de Dios está en ella. Sí. ¿Verdad? Lo que nosotros dijimos, ¿verdad? Que le habíamos puesto pues la voluntad de Dios general para todos, ¿verdad? Eso nos da a nosotros un mapa, ¿verdad? A lo que es la voluntad de Dios. Ahora, ¿verdad? No sé cuánto tiempo tenemos, pastor. Oh, ok, amén. Entonces, vamos a seguir, amén. Vamos a leer 1 Timoteo 2:4. I think I have to read that one. Yeah. Yes, amén. 1 Timoteo 2:4. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. I wasn't ready. 1 Timoteo 2:4. Amén. Esta verdad es otra verdad de la voluntad, ¿verdad? De la voluntad de Dios, ¿verdad? Para ¿verdad? Todo el mundo, ¿verdad? Este 1 Timoteo 2:4. Amén. Dice, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Verdad? Voy a leerlo desde el versículo 3. Porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Right? So that is His will. That is la voluntad del Señor. Que todos, ¿verdad? Que todos conozcan, ¿verdad? A este Salvador, ¿verdad? A este hombre que vino, murió en la cruz por nuestro pecado y que conozcan, ¿verdad? Lo que Él puede hacer por la vida de ellos, ¿verdad? También, ¿verdad? Es también, ¿verdad? Voluntad de Dios que el mundo sepa de que hay otra solución, que hay otra salida, porque a veces cuando estás en el mundo, a veces tu mente, ¿verdad? Como no tiene una sabiduría, no tiene un entendimiento, ¿verdad? Tu mente se enllava en lo que estás pasando, ¿verdad? Y tú no miras una salida. You don't see a way out. And Jesus is the way out to everything. Right? Jesus is what's going to take that pain away from you. Como joven, Jesús es el que te va a quitar el dolor. Jesús es el que te va a quitar el peso. Jesús es el que te va a quitar la vergüenza. A veces, ¿verdad? Como jóvenes, a veces hacemos cosas que nos avergonzamos. Jesús es el que va a quitar eso de nuestra vida. Jesús es el que va a quitar, ¿verdad? Las malas mañas que tenemos como jóvenes que a veces agarramos, ¿verdad? Jesus is going to take all that away, ¿verdad? Si un joven tiene un vicio, si un joven tiene, ¿verdad? Algo que no puede dejar ir, ¿verdad? Lo que sea, porque los vicios, ¿verdad? Son miles. A veces nosotros pensamos que vicio es solo fumar, tomar, droga. No. There's vices that we have in our lives that nobody sees, que nadie las mira,
pero que nos afectan y nos consumen como jóvenes día a día y que las tenemos bien escondidas, ¿verdad? Como una cebolla, ¿verdad? Tiene le quita un layer, está el otro, y esto el otro, y en medio, allí está el vicio que tenemos como jóvenes, ¿verdad? Y entonces, y Jesús es el único, ¿verdad?, que puede venir y sacar eso, porque esos vicios producen depresión. Esos vicios, ¿verdad?, producen, ¿verdad?, estos pensamientos de que tú sientes que no eres nada, que tú sientes que no vales nada, que tú sientes que no sos, ¿verdad?, alguien que podés, that you can contribute to society. All of this happens, and then God is the only way to find a solution to this. And I think that, go ahead. No, yo creo que ahí, bueno, yo en lo personal, no sé si Emily ha sentido eso también, que como joven muchas veces nos sentimos señalados, nos sentimos inservibles, que no servimos para nada, porque muchas veces estamos experimentando y estamos experimentando este camino y no sabemos. Que yo comentaba con Alex la otra vez, yo le decía que muchas veces me siento perdida porque yo le digo al Señor, Señor, ¿en qué área tú me quieres usar? Y esta es una pregunta constante que yo le he venido diciendo al Señor, le he venido preguntando al Señor y no he recibido respuesta. Y me dicen, ¿verdad? Me dicen, el Señor dice que te va a usar en esto y a mí no me parece. Yo digo, no, I don't want it. Yes. You know? No Yes. quiero. Pero muchas veces he recibido confirmación del Señor en que sí, eso es en lo que tú vas a ser usada. Pero soy yo la que digo, no, yo no quiero ser usada. I'm scared. Yes. The fear. Yes, the fear. The fear is your worst enemy. Yes. El miedo te paraliza, como dicen. Y, ¿verdad? Y te consume, ¿verdad? El miedo, ¿verdad? Y por eso, ¿verdad? Es tan importante, ¿verdad? Josué le dice, ¿verdad? No temas, ¿verdad? Don't be afraid. A mí es bien importante, ¿verdad? Porque Dios sabe que el temor, ¿verdad? O el miedo a lo que Dios quiere hacer en la vida del joven, a veces el joven se siente con un temor que dice, ¿y si lo hago mal? Y si verdaderamente cuando esté predicando, cuando esté administrando, Señor, nuestro espíritu. Sí. ¿Verdad? Y creo que es el miedo de no saber cómo las cosas pueden salir, porque está humanamente en nuestra naturaleza hacernos preguntas, en querer saber todo, en querer tener la respuesta a todo. Really is. Y es verdad, eso lleva a un punto también que el ser humano es, verdad, un ser que le gusta control todo. Que le gusta tener todo bajo control. Y que todo tenga lógica. Y el problema aquí, verdad, con esa naturaleza es que Dios es el que está en control. ¿Verdad? Él es el que está en control. Y es bien difícil, da miedo, da temor, ¿verdad? Como jóvenes que tú tienes, ¿verdad? Tú te gusta tener todo en control y que venga Dios y te diga, ok, ¿sabes qué? You're not doing a great job. No me gusta. Te voy a desarmar todo que tienes, ¿verdad? Que tú supuestamente estabas en control, te lo voy a desarmar y yo voy a tomar control. Y allí es donde, ¿verdad? Allí es donde tenemos una decisión que hacer, que como jóvenes, ¿verdad? En el cristianismo es importante tomarla sin ningún temor, ¿verdad? Porque si Dios, ¿verdad? Dice la palabra, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Que somos hombres, ¿verdad? Si nuestro hijo los va a pedir, ¿verdad? Pan, we're not going to give him, I think it's a stone or a rock, ¿verdad? And we're not going to do that. So imagine us being evil as we are. Now imagine God being a almighty God that loves us, right? Que lo ama, que mandó a su Hijo unigénito a morir por nosotros. ¿Cómo Él no va a querer lo mejor para nosotros? ¿Verdad? Pero nosotros, la naturaleza del ser humano es decir, no. Yo sé mejor lo que I know what's best for my life. Yo me conozco, decimos muchas veces. Yo me conozco. Yo sé lo que yo quiero y hasta donde yo... Pero, y ese es el problema, que muchas veces nosotros pensamos que nosotros sabemos, pero ¿y quién nos creó? Yes.
Sí. Yes, El yes, yes. creador, él sabe hasta dónde nosotros vamos a poder. Yes. Y si Él nos puso ahí es porque lo vamos a poder hacer. Amén, ¿verdad? Por el Yes. propósito de él. Sí. Amén, amén. El próximo punto, amén, Mana Emily tiene, amén. Sí. En Romanos 12:2 y dice, así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. So, la sumisión, ¿verdad? Es voluntad de Dios. Nosotros, ¿verdad? Decirle al Señor, Señor, me rindo a ti. Without any exception. Yo me rindo a ti, Señor, sin ninguna excepción, ¿verdad? De carácter, de cuerpo, ¿verdad? De espíritu, de mente, de corazón. Yo me entrego a ti, Señor. Yo me entrego a ti, me humillo a ti. Haz conmigo como tú quieras, ¿verdad? Es la voluntad, Señor, para que seamos transformados en este ser, ¿verdad? En esta persona. Tú, como joven, ¿verdad? A veces decimos, I don't know qué va a ser de mí a los 30 años. No sé dónde voy a estar a los 40, 50, a la edad que sea. I don't know where I'm going to be. Pero tú te imaginas la imagen que Dios tiene de ti. Si tú te dejaras moldear por Él, si tú te dejaras, ¿verdad?, moldear por su espíritu y seguir el plan perfecto de Él, ¿tú te imaginas a dónde tú vas a estar? Sí. Va a ser, ¿verdad? Tu mente no lo puede captar de las maravillas que Dios va a hacer en tu vida. Nuestra mente es demasiado limitada para saber qué es lo que Dios tiene. ¿Por qué? Porque we put limits to what we can do. Right? Y nosotros vemos that God will have limits too, and yes. that's not the case. Exactamente. No, como yo tengo límite, como digamos, bueno, yo lo puedo correr 2 miles. Yo también pienso que Dios puede correr 2 miles. No, we have limits, but God does not have limits. Sí. ¿Y cuántas veces no hemos visto en nuestras vidas como jóvenes, como miembros de la iglesia, como miembros de este cuerpo que es Cristo? ¿Cuántas veces no hemos visto que Dios hace lo imposible? Lo que nunca pensamos que íbamos a ver, Dios lo hizo. Ahora imagínate si los damos, ¿verdad?, 100% a Él. What is God going to be able to do in our lives? And it's amazing to think about it. It actually me alegra, me pone, ¿verdad?, bien alegre de pensar, wow, ¿verdad?, lo que yo pienso queda chiquito al plan que Dios tiene, ¿verdad?, maravilloso para nuestra vida y para todos los jóvenes, ¿verdad?, para todos los adultos, para todo el que le sirve a Él. El plan de Él es infinitamente más perfecto que el que nosotros podemos hacer, ¿verdad? Y eso, ¿verdad?, lo podemos lograr only by submitting ourselves to Him, by saying, here I am, do as you want with my life, because that is what we need. Eso es lo que necesitamos hacer. Como jóvenes necesitamos poner nuestra vida completamente, ¿verdad?, en las manos del Señor y que Él los moldee y los transforme en el joven, en el adulto, en el caballero, dama que Él quiere, ¿verdad? Pero allí es donde nosotros, ¿verdad?, a veces we struggle. We struggle, yeah. We struggle because it hurts. Because process hurts. Yeah. El proceso que Dios hace en nuestra vida nos duele, ¿verdad? ¿Por qué? Porque a veces no queremos dejar ir las cosas. Sí. We want to hold on to this. We're like, no, this is my favorite thing that I want to hold on to. He tenido esto conmigo desde que era chiquito. Quiero tener esto, ¿verdad? We want to hold on to it. And it's like, God's like saying, no, you need to let it go because there's something better for you. But we're so afraid of the new. We're so afraid of what can God do for us that we just freeze. And we don't let go of things. So, want to add something? No, y es que eso yo pienso que es lo más difícil, ¿no? El dejar lo que nosotros queremos. What we're used to. What we're used to. Yes. Comfort zone.
para dejar que Dios haga. Yes. Que Yes. Dios haga. Ok, sí. Porque voy a poner un ejemplo. Si yo... A mí me gustan los refrescos y el Señor me dice, no más refrescos, ¿verdad? Yeah. Entonces, qué difícil sería para mí, ¿no? Sí. Pero soy yo la que me estoy estancando la bendición, porque por algo el Señor lo está haciendo. Yes. Si el Señor me dice, no hagas esto, para de hacer esto, es porque el Señor quiere hacer algo grande en mí. Amén. Sí. Y eso tal vez, eso que yo no estoy queriendo dejar ir, es lo que me está estancando. Yes. Yes. Amén. Es lo que me está estancando. Entonces, es difícil, sí, pero no es imposible. Amén. Amén. Entonces, con la ayuda del Señor, todo lo podemos hacer. Amén, amén. Y mi texto favorito Todo lo puedo en es, Cristo ¿verdad? que me Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. I love that because it's such a truth in Sí. our lives. So, mana Helen Sí. tiene el próximo, amén. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. 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 So, ¿verdad? La voluntad del Señor es que nosotros compartamos este evangelio que hemos conocido, que nos ha transformado, que nos ha cambiado, que nos ha libertado, con los que no tienen todavía, ¿verdad?, a Jesucristo en su corazón. ¿Verdad? Y a veces, ¿verdad? A veces nosotros, yo me he encontrado, ¿verdad?, en esta situación, que hay alguien que se miran bravos, se miran enojados. Y siento en el corazón algo que me dice, ve y háblale de Jesucristo, ve y háblale, ¿verdad?, que el cambio que Dios ha hecho en ti. Y verdad, y yo todavía le digo al Señor, Señor, es tu voluntad, eres tú el que me está diciendo que le vaya a hablar. Y verdad, y es la voluntad del Señor que nosotros repartamos, o no repartamos, pero que nosotros compartamos este evangelio, ¿verdad?, Sí. con todos, ¿verdad? Que ellos también tengan la oportunidad de este gozo, de este cambio, de esta transformación que nosotros, ¿verdad?, hemos tenido y todavía estamos teniendo día a día. And it's great to share this with other people, because other people might not see a ray of light in their life. They might be surrounded by spiritual darkness, Yeah. donde no miran ninguna salida, como dijimos antes, ¿verdad? Y presentarle este evangelio es como presentarle un rayo de esperanza, ¿verdad? Sí. Y ese, ¿verdad?, es la voluntad del Señor, que verdaderamente nosotros, ¿verdad?, llegue, ¿verdad?, el evangelio y haga un cambio, y haga, ¿verdad?, un cambio radical, ¿verdad?, un cambio que es permanente y que no es un cambio temporario, because sometimes we go through that. Sometimes we only change for a week or two, but we don't change completely. Sí. But this, el evangelio te cambia completamente, ¿verdad? El evangelio hace un cambio en ti, ¿verdad? Y te transforma, y yes, it hurts, but it changes you. And we want to give that blessing to other people. Amen. Amén. So, amén. Y vamos a seguir, ¿verdad?, con el otro, amén. Y como esto, pues, es ¿verdad?, para jóvenes, amén. We had to add this into this. Amén. ¿Verdad? Efesios 6:1. Amén. Efesios 6:1. Amén, gloria a Dios. Ya sé que los padres se lo saben de memoria. Amén, este versículo. Amén. Efesios 6:1. Amén. Dice, hijos, obedecer al Señor. Obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Amén, porque esto es justo. So, youth, obey your parents. Youth, obey them. Obey them because it's a just thing to do, Sí. right? Es la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque también trae una promesa. Trae una promesa attached to it. And I know from experience that obeying parents, actually, it's a blessing in your life. Yeah. Once you become an adult, you start seeing that, wow, obeying my parents actually brings a blessing. Right? Sí, dice la palabra del Señor, y hay una promesa que dice para que seas de larga vida. Right? So you want to grow old, obey your parents. It's very simple. Yes, also, ¿verdad? Next one. Amén. Mana Emily. Ok, el otro texto se encuentra en una de Primera Tesalonicenses. Primera. Primera. Yeah, Primera. ¿Qué dije? Tesalonicenses. Tesalonicenses
4:3. Yes. Y dice, pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Amén. So, para los jóvenes, ¿verdad? Y no solo para los jóvenes, sino para también los adultos, parejo. Sí. Amén. ¿Verdad? Parejo, ¿verdad? Es mantener pureza, ¿verdad? En lo que es, ¿verdad? Nuestra vida, ¿verdad? Nuestra vida personal, ¿verdad? Y también en nuestra mente, ¿verdad? Sí. Apartarlos de todo pecado, ¿verdad? Y lo tocamos este tema, lo quería traer este tema porque como jóvenes, ¿verdad? A battle that we have is a sexual battle. You know, porque es una batalla, ¿verdad? Es una batalla que todo joven pelea con eso, because it's natural, you know, when you turn 12, when you turn 13, when you're growing up, you know, you start experiencing things, en verdad, y tus amigos lo están haciendo, tu amigo, tu amiga, ¿verdad? Se está acostando con alguien y aquí, ¿verdad? Y hoy en día el adulterio y la fornicación o tener sexo, ¿verdad? Antes del matrimonio, ¿verdad? Se está viendo como algo natural, ¿verdad? Como algo, ¿verdad? Natural, como algo que, oh, it's okay. Yeah. You're just trying things out. Yeah. You know, y no, la Biblia, ¿verdad? La Biblia nos manda, ¿verdad? A que nos guardemos de esto. Como jóvenes, ¿verdad? Es importante mantener nuestra integridad, ¿verdad? Hasta el día, ¿verdad? Del matrimonio, ¿verdad? Nuestra santidad delante del Señor en ese aspecto, ¿verdad? It's important to maintain that, because if we don't, there's also consequences to that. Hay consecuencias a eso, ¿verdad? La fornicación y el adulterio, ¿verdad? Traen consecuencias que destruyen vidas, ¿verdad? Destruyen la vida de un joven, ¿verdad? Porque you might think that nothing is going to come out of it. But nowadays, with everybody sleeping around, there's something's going to come out of it. Right? So, como joven, ¿verdad? Y aún como adulto, ¿verdad? Aún como adulto, porque solo porque yo ya tengo, ¿verdad? I'm 37 years old, it doesn't mean that I am not going to get attacked by this. I am. Yeah. I am. Esto no para solo cuando tienes 15, 20, 25 años. No, esto continúa, ¿verdad? Por eso Pablo lo dice, ¿verdad? En general, ¿verdad? As a general thing, maintain yourself, right? Watch out for, you know, fornicación, adulterio. Watch out for that. Porque, ¿verdad? Porque destruye matrimonios, destruye familias, destruye jóvenes, destruye vidas enteras, ¿verdad? Y a veces las consecuencias son consecuencias que you can't go back. You can't go back. And that's why we wanted to bring this tema, because I believe that our youth is, aunque el joven, ¿verdad? Tal vez no es el que está fornicando, adulterando, el environment where we are nowadays, that's all you see. That's all you see, right? In the music, in everything that we have nowadays, it's everywhere. It's everywhere, you know. And at such a young age, there is so many teachings now that actually so much exposure. Yes, that's a good word for it. That you have 5-year-old kids, 6-year-old kids that know what I didn't know when I was like 15. They already know all this stuff. You know, they're exposed to it. Y es importante hablarlo, ¿verdad? Porque es parte de la vida del joven. Es parte de la vida, ¿verdad? Y la Biblia también, ¿verdad? Los aconseja contra esto, ¿verdad? Sí. Porque es la voluntad de Dios, porque hay muchas consecuencias que salen de esto. Amén. Sí, bueno. Yo ahí quería agregar algo. Yes. Y es que es ahí donde nosotros como jóvenes tenemos que pedir el discernimiento, ¿verdad? Porque buscar, como jóvenes cristianos, buscar una iglesia que tenga una sana doctrina. Porque yo le comentaba a Alex la otra vez que yo trabajaba en un lugar y yo no me daba cuenta de que esta muchacha era cristiana por cómo ella actuaba, ¿verdad? Yes. Y lo que ella hablaba. En ese entonces yo no era, pero sí sabía, conocía de la palabra del Señor, porque pues mis padres siempre han ido a iglesia. Y yo le decía a Alex, muchas veces nosotros como jóvenes acomodamos esta palabra a nuestra conveniencia, ¿verdad? Sí. Entonces ella me decía,
ella tenía un problema con el adulterio, que andaba de ahí. Ajá. Entonces, y ella me decía, no, bueno, contaba sus historias personales y los contaba como que es que estaba contando algo normal, y yo me quedaba hasta helada muchas veces, ¿verdad? Y ella me decía, no, y le decía yo, pero, y me decía ella, pero el domingo voy a ir a pedir perdón al Señor. Y yo le decía, oh, ¿y vas a la iglesia? Y me dice, sí, yo soy cristiana. Y me dice, oh, y le digo yo, oh, pero tú sabes que lo que tú estás haciendo está mal, ¿verdad? Es sin. Y me dice, sí, todos pecamos. Pero si el pastor me dice que ese texto que es 7 veces peca 70 veces peca el justo y por ahí, ¿verdad? Algo así. Pero lo que ella me decía es que ella entendía ese texto como que, sí, yo me puedo ir a acostar con este muchacho, acostar con este otro muchacho, ir el domingo a la iglesia, pedir perdón, and do it again the next week. Y le digo yo, entonces, hold on. Y ahí fue donde yo quedé meditando y le digo, hold on. Entonces, tu pastor dice que está bien que alguien venga, o sea, yo puedo venir, matar ahora, matar el martes, y llego hasta el viernes, mato, llego el domingo a la iglesia, I ask for forgiveness, y lo vuelvo a hacer the next week. Y me dice, sí, porque te estás arrepintiendo. Y le digo yo, no, that's wrong. Pero no es de corazón. That's wrong, porque sí, es verdad, pecamos, pero tratamos de hacer la mejor versión de nosotros cada día. Si pecamos en esto, si tenemos un problema en esta área de nuestra vida, vamos a tratar de arreglarla. No es que vamos a continuamente hacer lo mismo y lo mismo. Exactly. Y lo mismo. Entonces muchas veces nosotros como jóvenes agarramos esta palabra, le decía a otro joven yo, es tiempo de que ya, to settle down. Ya empieza a buscar una relación seria. Me dice, no, pero es que eso no es pecado. Y le digo, ¿cómo que no es pecado? Andas de una persona en otra persona. Y me dice, no, pero en la Biblia los hombres de antes tenían 7, 8, 10, 20, 50, 100 mujeres. Entonces muchas veces nosotros como jóvenes acomodamos esta palabra a nuestra conveniencia. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener mucho cuidado en cómo aplicamos esta palabra. Pedir al Señor discernimiento y sobre todo que nos guíe a aquella iglesia con una sana doctrina. Amén. Porque, como le digo, o sea, yo me quedé helada. Para mí eso fue algo nuevo. Nunca había experimentado eso, ¿verdad? Sí. Que en una iglesia se enseñara eso. Amén. Y, ¿verdad? Y la palabra del Señor, ¿verdad? La voluntad del Señor, ¿verdad? La palabra dice que no se contradice, ¿verdad? Es perfecta, ¿verdad? Es perfect. So, if it goes against what we just read, lo que nosotros acabamos de leer, ¿verdad? Claramente los aconseja contra de eso. So, therefore, we must obey the word of God. So, la palabra del Señor no es que, ¿verdad? Aquí digamos, en Mateo va a decir una cosa y después en Apocalipsis va a decir otra y se van a contradecir. No, sino que it perfectly interacts, right? So, that's the word of God. And we must follow it, right? And that's why, y por eso, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Mantener esa comunicación con el Señor también. Orarle al Señor, ¿verdad? Que Él te dé discernimiento, que Él te dé sabiduría, que Él te dé entendimiento de su palabra también, ¿verdad? Para aplicarla como es a tu vida, ¿verdad? So, that's a very interesting punto, amén. Mana Helen va a leer, amén, Efesios 5, 17 y 18, amén. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Amén. Ser llenos del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la voluntad del Señor que nuestras vidas, ¿verdad? Sean llenas del poder, ¿verdad? Del Espíritu Santo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que podamos, ¿verdad? Hacer the process or the work that God wants us to do in this world. Porque, ¿verdad? Si vamos, ¿verdad? Y tenemos que entender algo, ¿verdad? Que como jóvenes, ¿verdad? We cannot be trying to change people and trying to change other youth with our own power. Right. With our own knowledge.
Porque yo puedo venir y yo puedo, ¿verdad? Break somebody's back by, pressing them so hard, that I'm praying for them. But it's not that need, it's with the power of the Holy Ghost that we're going to change the life of people. Right. Que vamos a cambiar la vida, ¿verdad? Y, ¿verdad? Para ir cerrando, amén, ya se lo extendió un poco, ¿verdad? El tiempo, amén, ¿verdad? Es importante, ¿verdad? Comprender que la voluntad específica de Dios para la vida de cada uno de nosotros depende de la voluntad general o universal de Él, ¿verdad? Si un joven no está siguiendo la voluntad universal o general de Dios para su vida, ¿verdad? Para el cristiano, ¿verdad? Entonces él está perdiendo su tiempo en averiguar cuál es la voluntad de Dios específicamente para mi vida. Uh-huh. Porque si no estamos orando, si no estamos, ¿verdad?, amando a nuestro hermano, a nuestro enemigo, que son voluntad de Dios, si no estamos escudriñando la palabra, si no estamos, ¿verdad?, siendo, ¿verdad?, llenos del Espíritu Santo, si nos da vergüenza compartir este evangelio, si, ¿verdad?, estamos en desobediencia, ¿verdad?, con nuestros padres, si hay impurezas, ¿verdad?, físicas en nosotros, ¿verdad?, sexuales, ¿verdad?, y no estamos también ni llenos del Espíritu Santo, y no estamos, ¿verdad?, sometiéndonos completamente al Señor. Entonces, ¿verdad?, how are we going to find what God's will for us is in a personal level? We have to, tenemos que llenar estos requisitos, ¿verdad? Esta voluntad general, ¿verdad? Para llegar y entender completamente la voluntad de Dios, ¿verdad? Si un joven está siguiendo la voluntad de Dios en respecto a la salvación, sumisión, obediencia, ¿verdad?, a los padres, ¿verdad?, y todo, entonces, ¿verdad?, está listo para buscar la voluntad, ¿verdad?, en un nivel personal. Las escrituras, ¿verdad?, conocer las escrituras es fundamental para discernir cuál es la voluntad de Dios. Un ejemplo, ¿verdad?, que queríamos poner, ¿verdad?, es, ¿verdad?, que, ¿verdad?, si me debo de casar, ¿verdad?, o para los jóvenes, si me debo de acompañar con alguien que no es cristiano. Uh-huh. ¿Verdad? Y está en 2 Corintios 6:14, dice que 2 yugos desiguales no, ¿verdad?, no pueden. Bueno. Entonces, ¿verdad?, la palabra del Señor tiene todo, ¿verdad? La palabra del Señor, si la escudriñamos, tiene, ¿verdad?, la respuesta a muchas cosas que nosotros queremos, ¿verdad? You want to read Matthew? Yeah, Matthew 6. 8 al 10, amén. Ok, en San Mateo 6, 8 al 10 dice: no os hagáis pues semejante a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Vosotros pues oráis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Amén. So, entonces, ¿verdad? We have to pray like Jesus prayed. Uh-huh. Buscar, ¿verdad? Y pedirle al Señor que se haga su voluntad, ¿verdad? En nuestra vida, ¿verdad? La voluntad de Él. We have to ask for that. And I think that en este punto, ¿verdad?, es bien importante, tal vez para cerrar, disculpen los oyentes, amén, que ha sido, ¿verdad?, largo, pero queríamos hacerlo diferente, ¿verdad? Y I've enjoyed this. Yeah. I've enjoyed this, y espero que los oyentes también, ¿verdad?, se hayan gozado con esta, ¿verdad?, con esta plática, con este tema, porque es, ¿verdad?, es importante compartirlo, es importante hablarlo, ¿verdad?, de una manera, ¿verdad?, más específica, ¿verdad? Yeah, sí. And I've enjoyed it, ¿verdad? Y quiero también, ¿verdad?, que recordar, ¿verdad?, que si el proceso en el cual estamos pasando es dificultoso, no quiere decir que no es voluntad de Dios. Y si el camino que estamos caminando es demasiado fácil, no quiere decir también que es la voluntad de Dios. Amén. ¿Verdad? Sino que tenemos, ¿verdad?, que buscar, ¿verdad?, la voluntad de Dios, pero tiene que ir amarrado, ¿verdad?, con oración, con búsqueda, ¿verdad?, de su palabra, ¿verdad?, con llenura del Espíritu Santo y todo lo que hemos hablado. Amén. Y hay algunos versículos, ¿verdad?, que los voy a dejar, amén, para que los estudien en casa, amén. Salmos 37:4, ¿verdad? Primera de Juan 2:17 y Hebreos 13:20-21, amén. Uh-huh. Que no los dio tiempo, amén, ya las 9:16, amén. Que no los dio tiempo para llegar, pero me he gozado.
Me he gozado, ¿verdad? Y ¿verdad? Queremos cerrar, ¿verdad? Esta conversación, ¿verdad? Recordándole a los jóvenes y a los hermanos también. Primero, ¿verdad? Busquemos las cosas que sabemos que Dios quiere de nosotros, ¿verdad? Sí. Los puntos que tocamos, y cuando ya estemos llenando esos puntos, pues entonces, ¿verdad? Entonces vengamos, ¿verdad? Y busquemos puntos más precisos, ¿verdad? ¿Cuál es la voluntad de Dios en esto, en esto, en esto, en esto? ¿Verdad? Porque estamos llenando los requisitos. Amén. Que el Señor les bendiga, hermano.